Totalmente comprometidos con todo el proyecto y la ley que tiene que ver con el PADE, sobre todo en el tema que tenemos que innovar, tenemos que cambiar la institucionalidad y se requiere definitivamente invertir más en el agro porque es la única forma que se pueda sostener la soberanía alimentaria del país. La situación actual del agro es preocupante, hay una crisis en diferentes rubros. Sí, es muy preocupante si uno comienza a comparar lo que representaba hacía 20 años el Producto Interno Bruto, en la cantidad de los productos y sobre todo el precio que tienen los alimentos en este momento. Mucha gente le cuesta mucho llevar sus alimentos a casa a pesar que se dice que no hay pobreza. Gracias. Martín y yo y todo el equipo consideramos muy prudente modernizar el agro. En el BID ha desarrollado estudios que indican el 6% del Producto Interno Bruto de América Latina es el agro. Nosotros solamente llegamos a un 2%, lo que indica la necesidad que el PADE se puede ejecutar. Nosotros confiamos en que muchos de los elementos que están ahí los podemos ejecutar, de digitalización que son tan importantes para evitar precisamente lo que el productor dice, de que hay mucha corrupción y que los procesos son lentos y que no pueden avanzar. Entonces ese es un tema muy importante para nosotros, todo lo que es la modernización. Por el otro lado, hay más de 700 extensionistas que tienen que ver con todos los procesos de preparación de los productores que requieren mayor capacitación y mantenerlos con un talento humano, con mucha innovación, que eso es muy importante. Y por el otro lado, Martín y yo consideramos que todo lo que es el tema de la innovación para el país en materia de poder tener, por ejemplo, temas como la inseminación artificial para obtener productos de alto valor genético se pueda tener en el país. Y bueno, en el agro hay que hacerlo de una manera que se lleve de una manera tan innovadora, que los muchachos, los jóvenes, las familias se quieran quedar en la área rural y no quieran emigrar hacia la ciudad porque no le encuentran la ventaja competitiva de seguir produciendo. Claro, en el TPC, ¿qué plantearía el gobierno del señor Martín Torrijos? Mira, el TPC es una situación que para el próximo año es la fecha que permite una nueva revisión y esa revisión va a requerir que pidamos una flexibilización para que se vean algunos rubros para ver si podemos llegar a un acuerdo y poder resolver esa situación y que sea más competitivo para el país. Casualmente está llegando el señor Martín Torrijos en este momento, otro candidato a la presidencia. Adelante. En las anaqueles, mayores productos, mayor producción y abaratar los costos al consumidor, que es lo fundamental. Por supuesto, mire, si hubieran tenido la misma voluntad de cuando pasaron el contrato a la mina, todas las instituciones tendrían los ajustes legales ya y estaría funcionando las nuevas normas que deben ser alineadas dentro del sector agropecuario, pero no existe la voluntad solo para los que les conviene, siempre dejando las dudas de que no hay transparencia, hay rebusca por todos lados. Bueno, vamos a enseñar ese país. ¿El tratado de libre comercio con Estados Unidos va a ser revisado? Hemos revisado, vamos a plantear la revisión del sector agropecuario el otro año. Dentro del mismo tratado se establece una revisión del impacto del sector agropecuario. Desde el primer día vamos a poner gente a defender los intereses nacionales. Vamos a lograr que nosotros podamos recuperar tiempo perdido. Mire, este tema del Tratado de Libre Comercio hace 20 años pasó, pero hacía 10 años atrás en otras administraciones. Empezó hace 20 años, si me permites un segundo. Empezó 10 años antes de mi gobierno. Se había cerrado antes que llegara mi gobierno. Mejoramos juntos a los productores porque es la primera y la última vez que a los productores los han invitado a una negociación. Con ellos negociamos mejores tiempos de grabación. De 12 años que estaba administrado bajo el gobierno de Mireya, lo llevamos a 20 años. Y en todos los rubros sensitivos aumentamos. Ahora, ¿qué hicieron durante 15 años? ¿Qué ha pasado que no han protegido realmente al agro? ¿Cómo dejamos de exportar en este país? Bueno, esos son los temas que tenemos que hablar. Gracias. ¿Cómo estará esa distorsión? Porque al final se trata del precio de los alimentos. Mira, yo creo que hay muchos conflictos de intereses. Hay gente que está en el sector, en lo que le interesa es importar y entonces a veces incluso crean situaciones en donde realmente no hay la falta del desabastecimiento y es algo ficticio que se presenta. Hay todo tipo de situaciones. Lo importante es que Martín no tiene
nadie, ni nosotros, ninguno de ese tipo de compromisos, y que estamos decididos a comenzar también a crear la asociatividad, más empresas de cooperativismo que permitan que las microindustrias se puedan dar en las áreas rurales y que la agricultura no sea solamente un tema que se tenga que ver desde de las empresas grandes, sino que también las personas de menos recursos puedan también tener acceso a poder tener la agricultura y poder lograr un país con una mejor soberanía desde el punto de vista alimentario. Con el gobierno del señor Torrijos no habría en la época de cosecha importaciones. Los productores se han quejado mucho sobre esto. Solamente se daría en el caso que hubieran indicadores que demostraran la necesidad y no con la ligereza con que se han hecho en otras ocasiones. Gracias, doctora, por acompañarnos, también al exdiputado Juan Carlos Arango, que está también con nosotros del Partido Popular, aquí en esta cobertura especial de este debate agropecuario. Tenemos una... Martín Erasto Torrijos Espino nació en Chitré el 18 de julio de 1963. Político, empresario y economista panameño. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Economía de la Universidad de Texas A&M. Fue presidente electo de la República de Panamá para el período 2004-2009 y actualmente es el candidato a la presidencia por el Partido Popular. Su candidato Martín Torrijos Espino ya ha escuchado la pregunta. La ley 352 de 2003 PADE establece que se debe adecuar el marco jurídico e institucional del sector público agropecuario a lo que mandata dicha ley. De usted ser electo presidente de la República, ¿cómo y en qué tiempo lo haría? Tiene 2 minutos a partir de ahora. Buenas noches, muchas gracias. No sé si nuevamente algún candidato está confundiendo un país europeo con cifras de Panamá. Pero bueno, contestando a tu pregunta, este tema es urgente. Nosotros, todo lo que requiera voluntad política, desde el primer día lo vamos a hacer. Vamos a trabajar alineando todas las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario para lograr los objetivos descritos en el PADE. El PADE habla de un programa a 10 años de inversión para la transformación. Lo urgente del tema requiere que en mi gobierno hagamos en 5 años esa inversión para sacarnos adelante. Voy a transformar el agro para que sea un sector productivo y rentable, que produzca alimentos de calidad y que le aseguren precios correctos a los consumidores. Esto no se puede hacer si el sector productivo, si los productores. La transformación del país y del agro requiere que el agro tenga éxito, requiere que Panamá avance en conjunto con el agro. Ustedes son imprescindibles para el futuro de Panamá. En los últimos gobiernos se ha propiciado la importación y no la exportación. Ustedes son testigos que en el 2007 y 2008 se exportaba el 3.6 del PIB. Si hubiéramos mantenido lo mismo a través del tiempo, hoy en el 2022 teníamos que estar produciendo 2.700 millones en exportación y fueron 350 millones. Esa transformación del sector agropecuario también se ve afectada, por ejemplo, con el descuido de las normas sanitarias. Aquí entró el gusano barrenador, algo que no existía y que nuevamente está golpeando a nuestro país, a los productores y a la sociedad panameña. Nosotros sí vamos a lograr que el agro se transforme y que los productores y los consumidores estén con... Candidato, se venció su tiempo. Sin embargo, usted menciona el tema de importación y puedo recordar que fue en su administración como presidente de la República que se negoció el Tratado de Libre Comercio que precisamente entra en unos desgravámenes ahorita y que facilitaría las importaciones en detrimento del sector agropecuario. 1 minuto para su respuesta. Hace 20 años se firmó eso. Pero explícame, ¿qué hicieron durante estos 15 años? 15 años donde el sector agropecuario perdió vigencia. 15 años donde se llenaron los bolsillos los importadores y los amiguitos de ellos siguieron dentro de esto. 15 años donde no logramos que el sector agropecuario pudiera estar produciendo lo que debe y que pudiéramos ir a exportar. Productividad se requiere para lograr una soberanía alimentaria. Productividad se requiere para que los consumidores también tengan la oportunidad de comprar precios módicos los productos que se están vendiendo. Pero bueno, regresando a esto, nosotros hoy tenemos una oportunidad de transformar este país. Y la transformación de este país, si queremos que sea un país más igual y menos desigual como somos hoy,
se requiere que el sector agropecuario avance y progrese. Por eso mi compromiso de alinear todas las instituciones desde el primer día. Muchas gracias, candidato Martín Torrijos. Ahora al candidato Martín Torrijos en el eje temático comercialización. Con la eliminación de la AUPSA se produce un vacío legal en materia de verificación y aplicación de los reglamentos técnicos en todos los puntos de ingreso de productos agroalimentarios importados al territorio nacional, ya que la Agencia Panameña de Alimentos, APA, no tiene las competencias de realizar dichas verificaciones, siendo estas competencias propias de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, DECA. Ante lo expuesto anteriormente, la pregunta para usted, señor Martín Torrijos, es: ¿qué mecanismo legal utilizaría usted para resolver este vacío y en qué tiempo lo haría? Ojalá este hubiera sido el único vacío que ha dejado este gobierno. Nosotros vamos a ser estrictos, muy estrictos en la aplicación de normas sanitarias. Y referente a tu pregunta, desde el primer día elaboraremos un decreto ejecutivo para encargar de la función de vigilar la entrada de los productos en nuestras fronteras, en nuestros puertos, a cuarentena agropecuaria. No entiendo cómo este gobierno no lo ha hecho. Pero lo importante en este segmento es que nosotros vamos a buscar que lleves tus productos al mercado, pero también vamos a preocuparnos que no solo tengas acceso al mercado interno, sino que también miremos hacia afuera, que logremos exportar nuevamente, que tengamos los ojos también en el mercado de afuera, donde dejamos de tener un porcentaje importante de nuestro PIB cuando podíamos exportar. Ustedes saben que aquí han entrado productos que si se aplicaran las normas sanitarias no hubieran entrado, perjudicando al productor, pero también perjudicando a los consumidores. Nosotros vamos a resolver eso. Vamos a partir del 1 de julio a tener un gobierno aliado, un gobierno que busque mejorar la productividad, que suspendan las importaciones ilegales que perjudican al sector agropecuario, que se dedique a crear nuevas redes de comercio local, pero también que demande de las embajadas, que dediquen un tiempo a buscarle nuevos mercados a la producción panameña. Vamos a lograr la mejor productividad del sector agropecuario, agrotecnología, vamos a tener agricultura controlada, vamos a lograr que esa tecnología sí transforme el sector agropecuario. Voy a estar cerca de las cadenas agroalimentarias para poder lograr que en conjunto, como un equipo, podamos lograr la transformación, no solo en la comercialización, sino también a lo interno y a las exportaciones. Bien por toda esta última argumentación que tiene que ver con comercialización, pero no me dejó claro, y quiero que me ayuden en esto, a entender si el compromiso que usted está asumiendo es pasar a la APA la dirección de cuarentena e igualmente sanidad vegetal. Porque si no se hace esto, señor Torrijos, la APA con el tiempo corre el riesgo de convertirse en una nueva versión de la autopista de la importación en la que se convirtió la UPSA, que fue creación de su gobierno a propósito. Es correcto. Tenemos que lograr que la APA funcione. No es solo eliminar la autopista, es parar de cobrar los que dominan el peaje, porque son los mismos que siempre importan. Eso no se dice, de eso no se quiere hablar, de eso no se quiere enfrentar. La responsabilidad tiene que ser del Departamento de Sanidad que está dentro del Ministerio. Pero yo voy a fortalecer el APA. No se trata de no lograr que el APA funcione. El APA tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Pero vuelvo y repito, no es solo la aplicación de las normas sanitarias donde vamos a ser estrictos. Vamos a tener presencia en todos los puertos de entrada de los productos y eso va a ser a través de sanidad animal. Pero también vamos a lograr que conquistemos mercados en el exterior. Exportábamos 400 millones, debíamos estar exportando 1.700 y eso se ha olvidado. Martín Torrijos. Los créditos y seguros agropecuarios otorgados por la banca estatal y el Instituto de Seguro Agropecuario han sido inoportunos, inadecuados e insuficientes. Es el argumento de los productores. La pregunta del candidato, la pregunta a usted, señor candidato, es: de ser electo presidente de la República, ¿qué medidas adoptaría usted
para que dichos créditos y seguros agropecuarios se conviertan en todo lo contrario, en oportunos, adecuados y suficientes? Mira, los créditos que vamos a dar tienen que ser rápidos, tienen que ser a bajo interés, tienen que ser créditos que lleguen a la familia rural y también créditos que puedan empezar a llegar a las comarcas para acabar con esa gran desigualdad que tenemos. Tenemos que desburocratizar, revisar los procesos de toda la banca del sector público, lo mismo que el ISA, que paga a tiempo, pero además que aumente la cobertura en cuanto a seguros para los productores. Nosotros vamos a hacer que nuestros productores produzcan más, que nuestros productores generen una mejor calidad de alimento para que los consumidores puedan tener alimentos a precios más justos. Hay un tema que se ha hablado por encima, y es que con la idea de atender el abastecimiento de productos de primera necesidad, en este caso el arroz, se han dictado algunas medidas que no han cumplido. Y no quiere decir que vamos a quitar los subsidios, pero que no han cumplido porque ustedes saben desde su casa que no hay arroz de primera. Todo este producto fue para que hubieran arroz de primera en los dispendios, en los supermercados, y eso no se ha dado. Nosotros vamos a procurar y vamos a lograr que los subsidios vayan orientados a la productividad, que se paguen a tiempo. ¿De qué valen los subsidios si no se pagan a tiempo? Y además que los consumidores de verdad tengan el producto en sus casas. Vamos a mejorar la competitividad del agro. Lo vamos a hacer con la agroindustria, lo vamos a hacer con la innovación, lo vamos a hacer con la infraestructura necesaria para que el agro siga adelante. Vamos a crear un fondo de inversión para la competitividad, donde la genética, para que podamos avanzar realmente en cambiar la genética del país, de toro a toro, sin alimentación y sin seguimiento, no se llega. Vamos a mejorar genética, vamos a mejorar pasto mejorado, vamos a lograr que logremos un avance sustancial en el tiempo que tenemos, porque el agro tiene que ser un factor importante en el desarrollo y en los empleos de este país. Ensayando a ser justos, tengo que poner sobre el tapete que este gobierno inició un programa para disminuir el tiempo de desembolso y aprobación de los préstamos del Banco de Desarrollo Agropecuario. Ese plan maestro todavía no sabemos el resultado, por lo tanto es válido lo que están diciendo los productores de que no son oportunos, no son adecuados y no son suficientes hasta este momento. Pero le añado algo más, se agrava en tiempo de crisis. Esta zona fue azotada por 2 huracanes. Hoy yo veía un reportaje de mi colega Germain Cumberbatch de cómo productores, estudiantes y todos ponían en riesgo su vida porque un puente, un zarzo que se llevó el huracán todavía no ha sido reparado. Y cómo de ese mismo huracán todavía hay una barriada aquí al frente de este centro post cosecha donde no hay un solo damnificado viviendo. Asimismo, en los desembolsos del Instituto de Seguro Agropecuario y préstamos al BID tampoco se fue oportuno en momentos de crisis. ¿Qué haría usted o qué propone usted para enfrentar momentos como este? Y vuelvo a lo más importante, también en tiempos normales, para que los préstamos sean ágiles, sean oportunos y sean suficientes, como dice la ley. Mira, ante la emergencia hay que estar presente y hay que darle seguimiento. No solo fue azotado por 2 huracanes, no solo no se ha cumplido, no se ha visto el tema del puente, pero también fue afectada esta región con los tranques de noviembre y diciembre, porque este gobierno perdió toda la capacidad de diálogo y no puso la autoridad para poder abrir, y aquí están todavía sufriendo los productores sobre esas consecuencias. Por eso te digo, nosotros tenemos que interesar y agilizar los préstamos del sector público, pero también tenemos que crear un fondo de garantías para que el sector privado, la banca privada, también entre a agilizar el financiamiento del sector productivo, porque no hay tiempo que perder. Tenemos que acelerar los procesos, que los dineros lleguen, no solo los públicos. Es cierto, ahora vendrán bastantes recursos con el FESI y de ahí podemos garantizar que logramos tener el financiamiento oportuno, a tiempo y barato para nuestros productores. Gracias, candidato Martín. Candidato Martín Torrijos, leo el planteamiento de la pregunta. La alimentación preescolar y escolar de los niños es clave para un sano desarrollo infantil y para el aprovechamiento educativo de los alumnos. El Banco de Alimentos, las compras y distribución institucional pública de alimentos en las escuelas, hospitales y otros sectores vulnerables hablan importantes canales de comercialización para los productores agropecuarios nacionales. De llegar a ser usted
usted, presidente de la República, en su plan de gobierno, ¿qué acciones específicas tomará para integrar a los productores nacionales en el suministro de alimentos a los niños, niñas y otras poblaciones vulnerables, permitiendo a su vez que se fomente la producción y el consumo nacional de alimentos sanos, nutritivos e inocuos? Muchas gracias. Nuestro plan va más allá. Nosotros no solo vamos a alimentar a los niños los 9 meses de clase, le vamos a dar alimentación en los 3 meses de vacaciones, porque muchos de nuestros hijos en los campos y en las áreas apartadas y vulnerables no se alimentan cuando van de vacaciones a sus casas. Nosotros también, por supuesto, que hemos contemplado la venta a los hospitales, las ventas institucionales, pero también, y más importante, vamos a lograr que los productos panameños lleguen al turismo, lleguen a esos hoteles, lleguen a los cruceros que están entrando al territorio panameño. Y eso lo vamos a hacer, si requiere subsidio, se lo vamos a dar. Pero hay un tema importante que no se ha tocado esta noche. El promedio de edad de los productores y los que trabajan en el agro es arriba de 50 años. Muchos de los hijos de los productores no quieren seguir en el agro porque saben que es algo sacrificado, que no hay descanso, que muchas veces no es bien remunerado. Allí no hay vacación. Si nosotros no atendemos esto y lo hacemos ya, en 20 años no va a haber el relevo dentro del sector agropecuario. Por eso tenemos que garantizar que esto sea exitoso. Por eso tenemos un plan que mejore la productividad, la rentabilidad y de cómo viven la gente del sector agropecuario. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Los bachilleres, los IPT, van a tener tecnología y acceso a métodos de producción moderna. Van a ser realmente los centros donde se forme parte de ese relevo y van a estar adecuados a su región para que aprendan en la región la producción que tienen. Pero además vamos a transformar y vamos a lograr que el INA, llamado de otro nombre hoy, sea realmente el ITSE del sector agropecuario. Allí vamos a enseñarle carreras técnicas que los ayuden y que nos ayuden a transformar el sector agropecuario. Señor Torrijos, regreso a la matriz de la pregunta que hablaba de la alimentación escolar. Usted dijo en un principio, porque ni en este ni en ninguno de los gobiernos anteriores los comedores escolares han funcionado, teniendo las escuelas amplios terrenos para sembrar productos que se dan de acuerdo a nuestro clima en las diferentes regiones del país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo esa obra de que los comedores escolares sean una realidad? Mira, hay que fomentar la agricultura familiar para que puedan proveer a las escuelas de estos alimentos. No tengo duda que lo podemos lograr. Se ha logrado en otras ocasiones y esta agricultura familiar que los incentive para que puedan tener y dotar a las escuelas nos va a ayudar. Pero fuera de eso, permíteme regresar al tema de la educación porque creo que ahí está la clave fundamental para la transformación del sector agropecuario, porque vamos a hablar de todos los planes, dar estadísticas que parecen de otro país, pero la realidad es que nosotros no estamos formando al capital de relevo, al recurso humano a esos jóvenes. Te decía que en el ITSE van a hacer carreras técnicas de 2 años. Allí va a entrar la empresa privada, el sector agropecuario, las instituciones de estudio, las universidades, para converger y hacer un cambio real dentro de la educación. Y la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, tendrán la responsabilidad de formar a los nuevos liderazgos y los nuevos profesionales del... Gracias al candidato Martín Torrijos. Vamos a... Este acto simbólico, la nueva generación, ese relevo generacional del campo y que estudia y se prepara para ello, les trae a ustedes, candidatos, ese compromiso que ustedes asumen de llegar a la presidencia de la República. Noriel Anel Pití del Colegio Agrícola San Benito entrega la propuesta al candidato Melitón Arrocha. Martín Caballero Atencio del Instituto Nacional de Agricultura entrega la propuesta del candidato José Raúl Mulino. Emilio José Jaén del Instituto Agropecuario Jesús Nazareno entrega las propuestas al candidato José Gabriel Carrizo. Fátima Pineda de la Facultad de Ciencias Agropecuarias entrega las propuestas al candidato Rómulo Ru. Yolenis Morales Quintero, IPT Montelirio, entrega la propuesta al candidato Martín Torrijos. Juan Palacio del Instituto Nacional de Agricultura entrega la propuesta a la candidata Zulay Rodríguez. Karen Cubilla de la Universidad Tecnológica Oteima entrega la propuesta al candidato Ricardo Lombana y Grace Montenegro del Instituto Nacional de Agricultura entrega el documento de la candidata Maribel Gordón.
que se les entregará a las campañas de cada uno de los candidatos, aunque no asistieron. También nos acompaña Alicia Jiménez de PADE, también en el esquema que mantenemos de parte de la entrega de este documento a todos los candidatos. Gracias también a los estudiantes por acompañarnos en esta oportunidad, entregando entonces las propuestas a los aspirantes y en este, recordemos, Hugo, híbrido entre debate y compromiso, que es lo que queda en las propuestas que reciben los candidatos el día de hoy. Compromiso que viene del primer debate presidencial que hicimos aquí mismo hace 5 años. Candidato Martín Torrijos, su minuto comienza a partir de ahora. El sector agropecuario ha sido abandonado por los últimos 15 años. Los productores son una parte fundamental para el tejido de exportación y para el tejido productivo del país. Vimos cómo los importadores arrodillaron al sector agropecuario y vimos cómo año por año ha ido deteriorándose la vida dentro del sector. Hemos visto cómo el sector agropecuario ha perdido relevancia dentro de la economía. Hemos visto cómo panameños que se dedicaban al sector agropecuario han tenido que abandonar el campo para ir a buscar oportunidades dentro de la ciudad. Si Panamá tiene una oportunidad, esa oportunidad pasa por el sector agropecuario. Por eso vamos a apostar a ustedes. Vamos a transformar el sector agropecuario. Vamos a lograr que el agro signifique progreso y que generemos empleos dentro del interior del país. Martín Torrijos, que también está con nosotros, Dorcas. Así es, bueno, lo escuchábamos hablar de todo un poco dentro de este debate. El TPC lo hizo usted a su llegada aquí al centro post cosecha, también daba algunos señalamientos puntuales, pero yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos que tiene específicamente el sector del agro. Lo están pidiendo los agricultores y ya vemos las consecuencias si no se hace algo al respecto. Renegociación, ese es el término que está en este momento en la mente de los productores. Mire, yo creo que vale la pena explicar algunas cosas. Cuando yo llegué al gobierno, ya el TPC estaba y nosotros reabrimos con el sector productivo porque después se han firmado muchos TPC donde no participó el sector agropecuario dentro de la negociación. Nosotros sentamos con ellos y logramos degravaciones de 12 a 20 años, de 10 a 20 años. Excluimos para esta región lo que es la papa, que no está dentro tenemos una exclusión y tenemos la cebolla. Entonces, teníamos 2 productos que se excluyeron. Pero independientemente de eso, pasaron 20 años y los gobiernos subsiguientes no hicieron nada. Al contrario, llegó un dueño de supermercado que unilateralmente bajó todos los aranceles antes que llegara el Tratado de Libre Comercio. Lo hizo 2 meses antes y empezó la ruina del sector agropecuario. Y después esta política no cambió, todo se mantuvo así. Mira, yo explicaba que nosotros en nuestro periodo teníamos el 3.6% del PIB en exportación del sector agropecuario. Si eso se hubiera mantenido, este país estuviera exportando 2.700 millones en el año 2022, pero no se mantuvo esa proporción de lo que era la agroexportación dentro del PIB y fuimos perdiendo relevancia y hemos visto cómo la gente ha tenido que emigrar del interior a la ciudad porque no se generan empleo. Entonces, para nuestra propuesta, para mí, es una obligación que el sector agropecuario le vaya bien, porque si no, no vamos a acabar con esta gran desigualdad. ¿Se puede renegociar, señor Martín Torrijos? ¿Cómo te hablo de eso? El propio TLC establece un mecanismo de revisión del sector agropecuario a partir del próximo año. Desde el primer día en mi gobierno, vamos a establecer un equipo que defienda los intereses del país y defienda los intereses del sector agropecuario. Hay argumentaciones de sobra para hacerlo. Lo que sería el impacto social si no podemos generar medidas de salvaguardia para proteger la producción local. Usted es uno de los pocos candidatos que está hablando del término correcto, porque el tratado no contempla renegociación, sino revisión. El punto también es que los Estados Unidos dice, a mí me complace el tratado como ustedes lo firmaron. ¿Cómo interesar a Estados Unidos en revisar este tratado? Mira, es importante lo que estás hablando. Mira, ahí establece la fórmula. No es muy complicado. Panamá es un mercado chiquito para los Estados Unidos.
Ahí nosotros no vamos a hacer un daño a ningún exportador de los Estados Unidos, con todo su mecanismo de subsidios, lo que quieran tener. Nosotros tenemos una argumentación muy potente. Panamá no se puede sumar a las filas de países que están exportando personas hacia la frontera de los Estados Unidos. Nosotros vamos a ser un país más que esté sacando migrantes para los Estados Unidos. Eso le conviene a los Estados Unidos y lo entienden. Y yo que he tenido relación con los Estados Unidos, que conozco cómo Departamento de Estado opera, que conozco dónde están los intereses geográficos, geopolíticos de los Estados Unidos, yo estoy seguro que bajo esa argumentación y explicando lo que significaría en rubros sensitivos para el pueblo panameño, más que seguro. Pero además vamos a comenzar un lobby de inmediato. Yo he estado conversando con funcionarios explicándole, mira las consecuencias si no vemos esto. ¿Funcionarios a qué nivel? Funcionarios a nivel de la embajada, gente que uno conoce en el Departamento de Estado, gente que uno conoce dentro de la Casa Blanca, oficinas de la Casa Blanca, y algunos que quedan dentro del Congreso. Pero para renegociar tendrías que sentar al Congreso a volverlo a aprobar. Mire, eso lo vemos. O sea que yo voy a echar la pelea. O sea que aquellos que prometen que se va a renegociar no están diciendo lo correcto. Eso se lo pregunto como usted como fue presidente, o sea, usted fue presidente de este país. Yo te garantizo que yo voy a hacer la pelea. El término es revisión. Pero si para pelear se trata, nosotros vamos a tener todo el personal técnico que defienda los intereses del país y de los productores. Y vamos a lograr, porque yo conozco de esto, nosotros he trabajado en Washington, tuve 6 veces reunido con el expresidente de los Estados Unidos, conocemos cómo opera la Casa Blanca, conocemos cómo opera el Departamento de Comercio, conocemos cómo opera el Departamento de Estado, que nosotros podemos lograr términos beneficiosos para el país y llegar y proteger nuestro sector agropecuario, evitar que personas de este país vayan a caer en la pobreza o vayan a ser parte de la fila de migrantes que llega a los Estados Unidos. Le cambio el tema y quiero hablar de algo que del sector de productores nos ha comentado mucho. Ellos creen que si el APA no se refuerza, puede convertirse en una nueva autopista de la importación o en un ente inoperante. Ellos sienten que necesita crecer más, madurar, y por eso pedían que el tema de la cuarentena agropecuaria pasara a la Autoridad de Alimentos para que actuara como un solo ente. Pero usted dice que usted la va a mantener separada. ¿Por qué? Mira, es que el APA separó todo. O sea, antes estaba en una sola institución la decisión. Hoy día la decisión está una parte en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, otra parte en Comercio. Sí, hay mecanismos donde todo el mundo se habla. Pero la verdad, el problema es no solo de las instituciones, porque ahí no está, es de quienes operan las instituciones. La UPSA no fue utilizada en mi gobierno para hacer una autopista de importaciones, por el contrario, nosotros unificamos al sector agropecuario. ¿Usted se arrepiente de haber creado la UPSA a propósito? Mira, yo me arrepiento de que después que salió mi gobierno llegara gente, dueños de supermercados, que arrodillara al sector agropecuario. Yo me arrepiento de que no habíamos preparado suficiente bien a nuestros productores para entender que era necesario pelear desde el primer momento sus derechos. Yo me arrepiento que aquí dejamos una plata para la transformación del sector agropecuario con la agenda complementaria que llevó el gobierno siguiente y la pasó al Ministerio de Obras Públicas. Yo tuve que tomar decisiones difíciles en este país. Yo no soy de los que tuvo la suerte de decir me voy para la casa. Yo enfrenté esto, me junté con los productores, logramos la mejor negociación que se podía lograr en ese momento. No había un país que logró los términos que logró Panamá y lo hicimos en conjunto con los productores. Es más, hay sectores que negociaron directamente con el otro sector dentro de los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, hoy día lo que se requiere es trabajar como un equipo. Esto no se trata de seguir promoviendo las peleas, se trata de utilizar los recursos humanos, financieros para transformar el sector agropecuario, porque si no, no vamos a acabar con la gran desigualdad. Si no, no vamos a darle a las familias panameñas la tranquilidad que no van a llegar a un supermercado y al día siguiente tienen un precio más alto. Tenemos que garantizar que el sector agropecuario le vaya bien para ustedes que están en la casa, que compran los alimentos, que se quejan de que no les alcanza la plata, puedan también tener productos de calidad y productos accesibles a los bolsillos de los panameños. Bueno, muchas gracias, señor Torrijos, por acompañarnos esta noche aquí en esta cobertura especial después del debate agropecuario. Gracias por estar aquí con nosotros. Mañana también va a acompañarnos en la edición matutina de Telemetro Reporta para profundizar en otros temas, sobre todo en este... Muy tempranito. Sí, claro, en el que tiene que ver, y quizás de eso nos pueda hablar mañana, con relación a la alimentación a niños.
niños en las escuelas. Ya no serían solamente los 8 meses de escuela, sino también los 3 meses de vacaciones. Pero eso será mañana. Eso lo dejamos para mañana, tranquilo. Mañana a las 7 de la mañana. Gracias, don Martín Torrijos, aquí conversando con nosotros en esta cobertura especial de